El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apedrejaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigue molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús se echó para la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Tabita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Podemos ir muchos en pos de Jesús, una muchedumbre, acortejándole, ¿verdad? Pero no nos tocamos con Jesús. Y Jesús, ¿verdad? En medio de toda esa gente, siente que finalmente le toca el borde de su manto a alguien y percibe que lo hace con fe. Y busca, ¿verdad?, en medio de toda esa muchedumbre, quién lo tocó con fe. Y se le presenta esta mujer temblorosa, con miedo, se postró a sus pies. Ya había gastado toda su fortuna para ser curada de este flujo de sangre, y era pues que estaba en un proceso de ir perdiendo la vida, ¿verdad? Para los judíos la sangre es la vida, y comprende que Jesús puede detener esa pérdida de la vida que poco a poco se le
pero según esta ley de pureza, ¿verdad? Ni su esposo la podía tocar. Imagínense la situación, aparte de la enfermedad, pues también el aislamiento, de las apartadas, ¿verdad? De la vida de la sociedad y de su propia familia. Entonces, al acercarse a Jesús, sí fue ilícito por la ley, por lo tanto, de forma anónima, pero a Jesús no le gusta la verdad. Jesús quiere ver rostros, quiere saber de nombres, quiere ese encuentro personal. No le gustan los anonimatos. Y además de que el anonimato es la actitud más cobarde y repugnante del ser humano. Y a Jesús no le gusta eso. Entonces Jesús, al verla, al lograr un encuentro personal con ella, le dice: hija, tú vete a curar, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Y se involucra entonces en este encuentro toda la persona, cuerpo, formal, la voz, como es necesario también, hermanos y hermanas, acercarnos a los sacramentos, porque no podemos recibirlos en una situación aislada o anónima. Tenemos que ir ante Jesús, ante su presencia, y ser vistos, y ser también sanados. Los sacramentos nos mantienen vivos, lejos del peligro de ir perdiendo la vida. Y esto por la fe, que no se pueden recibir si no se tiene fe. Y ninguna fortuna material puede volvernos la vida. Toda sanación viene del cielo. Y solo tocar a Jesús con fe. Eso nos ayuda. Y la situación entonces de una niña que también está en la agonía y que finalmente muere. Dice Jesús: la niña no está muerta, está dormida. Estar dormido en la revelación de la palabra de Dios es estar en pecado, es estar muertos en vida. Y Jesús toca a la niña, que no debería también haberlo hecho, porque según la ley, tocar a un muerto también se contaminaba. Y imagínense, él siendo maestro, lo sabía muy bien. Y por eso vigilar, estar en vela para la revelación, es mantenerse vivos. Y en la espera del esposo, para compartir con él el banquete nupcial en las bodas del Cordero. Nos acercamos aquí para recibir su cuerpo y su sangre, y tendemos para celebrar algún día con él en la eternidad estas bodas del Cordero. Y por eso, al tomarla Jesús de la mano, le devuelve la vida, y por eso le dice que le dieran de comer. Aquí le ayudó la fe de su padre, Jairo, el jefe de la sinagoga, para que Jesús la levantara de la muerte, para despertarla. Así de que la labor, la misión de los papás o de toda persona que acompañe a alguien en procesos de formación, en acompañamiento, pues vean qué tan importante es también hacerlo con fe. Y así Jesús nos toca en el sacramento de la reconciliación. Llegamos como muertos por el pecado, y Jesús nos despierta para revivir y también poder acercarnos después a recibirlo en la Eucaristía, ser también como esta pequeña agua alimentada, ser alimentados por su cuerpo y por su sangre. Y vamos a acercarnos a los sacramentos. Son momentos sagrados que nos dejó para tocar a Jesús o para ser tocados por Él. Y nos envíen una y otra vez y nos digan: vete en paz y queda sana de tu enfermedad y de tu pecado. Que así sea. Pues yo creo que